Bien, el tema que vamos a ver el día de hoy, pues, es de los logaritmos. Sí, en lo que respecta a los logaritmos, eh, su estudio, pues, viene desde el siglo XVII, más o menos por los años 1600, como dice la canción. Sí, ahí se empezó, pues, a trabajar con los logaritmos. Fue un matemático escocés llamado Napier, quien a él se lo considera como el inventor de los logaritmos, ¿no? La palabra logaritmo viene de la palabra griega logos, que significa relación, y aritmos, que significa número, ¿ya? Eh, otro matemático, otro inglés llamado Henry Briggs, sí, fue amigo de Napier, que fue el inventor de los logaritmos. Él mencionaba que los logaritmos, para qué se, o sea, cómo se descubrieron, para qué se descubrieron. ¿No? Los logaritmos ustedes lo pueden utilizar para facilitar la solución de problemas aritméticos y geométricos, puesto que en algunos problemas existían ecuaciones que eran difíciles de resolver por las operaciones aritméticas conocidas en ese tiempo, ¿no? Suma, resta, multiplicación, división. ¿No? Entonces, los logaritmos la, facilitaron los cálculos de ellos al tratar complejas multiplicaciones y divisiones con operaciones aritméticas como la suma o resta. ¿Sí? Entonces, el cálculo de las raíces se realiza también con gran facilidad con los logaritmos, ¿no? Los logaritmos, pues, actualmente, pues, se realizan los cálculos por medio de computadoras, calculadoras, etcétera, ¿no? Pero es el humano quien programa, es el humano, pues, quien programa la computadora, ¿no? O sea que nosotros debemos saber el manejo de los logaritmos. Entonces, vamos a hablar de logaritmos y lo primero que tengo que saber, pues, es cuál es la relación que existe entre una potencia y un logaritmo. Ustedes conocen la potencia, ¿no? Cuando ustedes tienen una base elevada a un exponente, que aquí lo llamo x, ¿no? El resultado, o llamémosle en vez de xn, así. Cuando yo tengo a la n, ustedes saben que eso es a por a, ¿no? Por a, puntos suspensivos, por a. Es una multiplicación n veces, ¿verdad? Esto es una potencia, pero aún así esta multiplicación, este resultado, es un número. Cuando yo hago a la n y hago esta multiplicación, ese resultado pues es un número. Entonces yo podría decir que a la n pues es igual a y. ¿Cuál es la relación que existe entre las potencias y los logaritmos? Es que un logaritmo en base a hace referencia al número, a la respuesta, en este caso a y. Entonces, el logaritmo en base a de y es igual al exponente a la cual yo debería elevar la base para obtener este resultado y. Sí, o sea que aquí la respuesta pues sería n. ¿Ya? Les repito, si yo tengo una potencia y tengo como base a elevado a la n, hacer este producto es un número. Por eso pongo el resultado y. ¿Cuál es la relación con los logaritmos? Que el logaritmo en la base, ¿no? Que es la base de esta misma potencia, hace referencia ya no al exponente, sino al resultado. O sea, el logaritmo de ese número es el exponente al cual yo tengo que elevar la base para que me quede dicho número. ¿Sí? O sea que si yo tengo, por ejemplo, 2 al cubo igual a 8, entonces calcular el logaritmo en base 2 del número 8, pues es 3.
porque 2 al cubo, 8. Entonces, esto es lo primerito que deben saber para los logaritmos. La relación que existe entre la potencia, ¿no?, y el resultado de la potencia y el logaritmo de la base del resultado de la potencia, el resultado pues es ese exponente, ¿ya? En realidad esto de aquí nosotros los analizamos como función exponencial y función logarítmica. La función exponencial y la función logarítmica son entre ellas inversas. Se conocen como funciones trascendentales, son funciones trascendentales de la matemática, ¿no? Y yo debería analizar en primer lugar pues la función exponencial, después la función logarítmica y después cuando estamos analizando la función exponencial analizamos las leyes de la potenciación y cuando estamos analizando la función logarítmica pues las propiedades de los logaritmos, ¿no? Entonces nos estamos saltando un poquito esa parte, y vamos a estudiar las propiedades de los logaritmos de igual manera que se aprendieron las propiedades de la potenciación, ¿no? Solamente como para que ustedes manejen estos logaritmos, ¿sí? Para que ustedes manejen los logaritmos y puedan resolver, pues, ecuaciones, inecuaciones, etcétera, que es lo que vamos a trabajar en estos días. Bien, entonces, espero que estén copiando o estén hasta ahí. Ya, algo fundamental que deberían conocer es que esta base, pues, que está aquí, al igual que la potencia, ¿no? Cuando yo hago una potencia, siempre tiene que ser un número positivo y diferente de 1. O sea, para que yo pueda definir la función exponencial o los exponentes y los logaritmos, esta base que está aquí tiene que ser un número positivo y tiene que ser diferente de 1, ¿no? Diferente de 1 porque imagínense, si yo tengo 1 elevado a cualquier número, eso siempre va a ser 1. Ya no tengo una función exponencial, ¿no? De igual manera el logaritmo, no puedo hacer, si no existe la de aquí, no puedo hacer, esta de acá no existe tampoco. Por eso A no puede ser el 1. No, peor negativo. No, peor negativo, porque si yo tengo, por ejemplo, A menos 1 y acá N tengo a la 1 medio, menos 1 a la 1 medio es raíz de menos 1 y eso no existe en los números reales, ¿no? Por eso es que debe ser positivo. Bien, entonces, cuando esta base es el número de Euler, ¿no? 2.71, 81, 82, etcétera, etcétera, ¿no? El número irracional, el número Euler. El logaritmo en base E se reemplaza por Ln, no es del Liceo Naval, cuidado, es de logaritmo natural, ¿sí? Este Ln se lee logaritmo natural. ¿Sí? Ln es logaritmo natural. Eso es, cuando ustedes vean Ln, significa que la base del logaritmo es E. ¿Y cuál es E? El número de Euler, ¿no? El número de Euler. Cuando la base de un logaritmo no se menciona, es decir, me ponen algo más o menos así, ¿ya? Entonces se sobreentiende que es 10. ¿Sí? Recuerda, si no me ponen a la base del logaritmo, no, bueno, aquí es A. Si a mí me ponen, por ejemplo, esto, logaritmo de 8, se sobreentiende que aquí es base 10, ¿sí? Entonces eso es otra cosa que tienen que tener en cuenta. Cuando la base es 10 se conoce como logaritmo vulgar o logaritmo común, ¿sí? Bueno, este era 2, no recuerden, ¿no? Entonces ya saben la diferencia. Si me indica la base, pues es logaritmo en base 2. Si no me indica, logaritmo en base 10. Si dice Ln, la base es E, logaritmo natural. Bueno, yo puse ahí como título propiedades de los logaritmos y no he escrito todavía las propiedades, pero ya los vamos a escribir en este momento, ¿sí? Bien, ¿cuáles son estas propiedades? Vamos a empezar a escribirlas, ¿sí? Háganle una captura o si ya tienen copiado, creo que ya. Bien, vamos a ir escribiendo las propiedades de los logaritmos.
Entonces, ¿qué propiedades tenemos en los logaritmos? Por ejemplo, claro que para esto deben de considerar, ¿no? Que A es mayor a 0 y diferente de 1, ¿no? Entonces, para A mayor a 0 y diferente de 1, tenemos la primera propiedad que dice logaritmo en base a de 1. Cuando usted tiene logaritmo en base a de 1, la respuesta pues es el exponente a la que usted tiene que elevar la base para que le quede 1. ¿Qué número, o sea, si yo tengo una base, qué número debo tener en exponente para que me quede 1? 0. No, ustedes saben que a la 0 es 1, ¿no? Cualquier número elevado a la 0 es 1, siempre y cuando sea positivo, pues, siempre y cuando sea positivo, ¿no? Entonces, por eso es que el logaritmo de 1 es 0. Esa es la primera propiedad. Siguiente propiedad. Vamos a ponerla aquí al lado para aprovechar el espacio. Logaritmo en base a de A. Lo mismo, ¿qué número yo debo de poner como exponente A para que me quede A? 1. Porque A a la 1 es A. Entonces, cuando ustedes tengan logaritmo en una base de un número y estos números coinciden, entonces el resultado es 1. Ejemplo, logaritmo en base 3 de 3. Eso es 1. Cuidado con estarme haciendo esto. No, no es esto, cuidado, no es que se simplifica, cuidado. Por propiedades nos queda 1, pero cuidado con estar haciendo eso. Están violando las matemáticas. Bien, entonces tenemos ahí la segunda propiedad. Otra propiedad es la siguiente. A elevado a la logaritmo en base a de un número m, eso es m. No, siempre y cuando el m sea mayor a 0. Vamos a agregarlo aquí también, ¿no? Para m mayor a 0. ¿Ya? Porque no existen logaritmos de números negativos. Sí, no existen logaritmos de números negativos. Entonces, por propiedades, pues nos queda esto, ¿no? Yo puedo usar, hacer un cambio, ¿no? Entre lo que habíamos escrito hace un momento, ¿no? De la función exponencial y la logarítmica, o sea, la relación que existe, y podríamos escribir algo similar a esto, ¿no? Pero para no marearnos, simplemente lo vamos a tomar ya como una verdad. Esa es otra propiedad. Mire, si yo tengo una potencia donde el exponente es un logaritmo, y aquí tengo una base A, si coincide con la base de la potencia, entonces me queda solamente el resultado m. Asimismo, cuidado con estarme simplificando o tachando, no. Por propiedades nos queda m, ¿no? Bien, siguiente propiedad. Logaritmo en base a de a la m, eso es m. Si no tengo lo siguiente, miren, ¿qué número tengo aquí? A a la m. Eso es el resultado de ¿quién? De tomar esta base y elevarlo a la base, al exponente m, ¿no? A elevado a la m es a la m, por eso lo escribimos así, ¿no? Podríamos darnos cuenta que, o sea, la propiedad, si yo tengo este logaritmo, ¿no? Y aquí tengo una potencia, ¿no? Donde la base coincide con la base de esa potencia, de esta potencia, entonces es como que si solamente considero el m. Pero ya saben, ¿no? ¿De dónde viene esto, no? A la m es a la m mismo, ¿no? Por eso está escrito ahí. Me quedo solamente con m. ¿Ya? ¿Qué sucede si este número es diferente? Por ejemplo, yo tengo logaritmo en base a del número b a la m. Esto va a ser igual a m por logaritmo
en base a de b. Así. Ya, entonces queda eso de ahí, ¿ya? Pueden verlo así, miren, cuando los números de aquí no coinciden, el exponente que está aquí simplemente lo escribo adelante como multiplicación. Como les decía, la demostración de esto puede ser expresarlo como una potencia, etcétera, etcétera, y llegar a esta respuesta. No, pero al igual que las leyes de la potenciación, pues es mejor aprenderse esto de aquí para poderlo aplicar en los ejercicios. Si simplemente vean que este m pasa adelante a multiplicar y nos queda esto. Aquí también pasa lo mismo, ¿no? Miren, si este m lo pongo adelante a multiplicar, me queda m por este logaritmo, pero ya habíamos dicho que el logaritmo en base a de a, ¿qué es? Es 1. Entonces me va a quedar m por 1, m. Ahí está, es lo mismo. ¿Ya? Bien, entonces ahí tenemos otra propiedad, ¿no? Aquí hay que agregar también que b debe ser mayor a 0, ¿no? Para que se pueda dar esta situación, ¿no? No existen logaritmos de números negativos. Ya, entonces hasta ahí vamos, ¿cuántas propiedades? 1, 2, 3, 4, 5 propiedades. ¿Ya? Vamos con la siguiente propiedad. Logaritmo en base a de m por n, y agregamos otro número aquí, n mayor a 0. Logaritmo en base a de m por n. Ahora observen que aquí, ¿qué tenemos? En el argumento del logaritmo tenemos un producto, ¿sí? Ojo, no es que esta n está multiplicando a todo lo de acá, no es. Aquí el logaritmo en el argumento del logaritmo se está multiplicando. Entonces esto es igual a logaritmo en base a de m más logaritmo en base a de n. Entonces, cuando ustedes tengan aquí como argumento de logaritmo un producto, entonces eso lo puede escribir como la suma de los logaritmos, ¿sí? Logaritmo del producto, suma de los logaritmos. ¿Y sigue? Bien. En cambio, cuando tengo una división, logaritmo en base a de m sobre n, cuando tengo una división, en cambio es la resta de los logaritmos. Logaritmo en base a de m menos logaritmo en base a de n. Entonces, si se multiplican, se suman. Si se dividen, se resta. Asimismo, si yo tengo la resta de dos logaritmos en la misma base, puedo escribirlo como un solo logaritmo en la misma base. ¿Y qué hago con esto? Los pongo como una división. Asimismo acá, ¿no? Si tengo la suma de dos logaritmos en la misma base, puedo escribirlo como un solo logaritmo en esa base, y lo que hago con los argumentos pues es multiplicar. ¿Sí? O sea, puedo ir hacia los dos sentidos. ¿Ya? Bien, ¿qué otra propiedad tenemos? Tenemos la propiedad de cambio de base. Logaritmo en base a de b. Esto lo puedo escribir como logaritmo en base x de b sobre logaritmo en base x de a. Esta propiedad se llama propiedad de cambio de base, y esta nueva base que está aquí usualmente es la base que más nos conviene para realizar algún problema, ¿sí? O sea, cuando yo hago cambio de base, hago el cambio a una base que más me conviene, ¿sí? Noten que se dividen los logaritmos, o sea, es una división de dos logaritmos, donde en el numerador tengo el logaritmo en esa nueva base del argumento del logaritmo, y en el denominador tenemos logaritmo en esa nueva base de la base del logaritmo que estaba analizando, ¿no?
Y usando una combinación de esta propiedad con la propiedad que estaba aquí, que ya borré, yo puedo decir que si tengo logaritmo en base a de b, donde b está elevado a la m y a está elevado a la n, yo lo puedo escribir como m sobre n por logaritmo en base a de b. Y esa es la última propiedad. Si yo tengo un logaritmo donde la base es una potencia de exponente n y el argumento es una potencia de exponente m, así como m pasaba adelante a multiplicar, el n también pasa adelante, pero a dividir. O sea, queda una fracción de esto de aquí. En teoría, si ustedes tienen estos números, se podrían simplificar porque se simplifican aquí, si es que se puede, ¿no? Y lo escriben multiplicado por logaritmo en base a de b, pero ya sin las potencias, ¿sí ven? Entonces, haciendo una combinación de cambio de base con la otra propiedad, pues puedo de aquí llegar a esta expresión de aquí. Y bien, esas son las propiedades de los logaritmos. Vamos a realizar ahora unos cuantos ejercicios. Bueno, un ejercicio porque ya se nos acaba el tiempo. Bien, y lo que vamos a hacer es escribir la siguiente expresión como un único logaritmo. Escribir la siguiente expresión como un único logaritmo. La expresión que vamos a escribir como un único logaritmo es la siguiente. 21 logaritmo en base 3 de raíz cúbica de x más logaritmo en base 3 de x cuadrado menos logaritmo en base 5 de 25. Bien, espero que hayan copiado las propiedades. Vamos a hacer ahora, esto lo vamos a escribir como un único logaritmo. ¿Ok? Bien. Recomendación, cuando trabajen con logaritmos, todo deben escribirlo en forma de potencia. O sea, este radical tengo que escribirlo en forma de potencia. Este 25 tengo que escribirlo en forma de potencia. Si acá hubiesen otros números, no digamos 8, también lo escribía en forma de potencia, 2 al cubo, qué sé yo. Entonces, todas las bases y los argumentos tienen que estar en forma de potencia. Entonces, este raíz cúbica de x, yo lo podría escribir como x a la 1/3. ¿No? Recordando que si yo tengo a, o mejor dicho, raíz n de a la m, ¿verdad? Propiedades de la radicación, yo puedo escribir esto como una potencia donde en el numerador tengo ¿quién? El exponente de la cantidad subradical y en el denominador tengo el índice de la raíz, es decir, m sobre n. Entonces, aquí, en este caso, ¿cuál es el exponente de la cantidad subradical? 1. Entonces, eso va en el numerador, ahí está. Y el índice de la raíz va en el denominador. ¿Cuál es mi índice de la raíz? 3. Entonces, va en el denominador. ¿Así? No. Por acá no puedo hacer nada todavía, aunque si quiero ya puedo ir avanzando, ¿no? Por ejemplo, miren, ¿qué propiedad usamos aquí? En el argumento tengo una potencia que tiene un exponente. ¿Qué hago con este número? Como es distinto de estos dos, lo único que hago es escribirlo adelante como pasa a multiplicar, por así decirlo. El exponente de aquí pasa a multiplicar y nos queda 2 por logaritmo en base 3 de menos. Y ahora este 25 sí lo puedo escribir en forma de potencia, ¿no? 25, nosotros sabemos
que es igual a 5 al cuadrado. Entonces, ahí está. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya, ok. Bien, ¿qué hago entonces con este exponente? Al igual que el de aquí, ¿no? Si tengo un exponente, lo puedo pasar adelante a multiplicar. Entonces, este 1/3 pasa adelante a multiplicar a 21. Entonces, 21 se multiplicará por 1/3. Y aquí escribo pues el resto, ¿no? Logaritmo en base 3 de x. Más 2, logaritmo en base 3 de x. Y aquí miren, tengo una potencia en el argumento del logaritmo y la base del logaritmo coincide con la base de esa potencia, ¿sí ven? Entonces, como estos números coinciden, me quedo solamente con el exponente. O sea que aquí la respuesta es 2. Y por acá pues tengo 21 con sobre 3. Puedo simplificar, tercera 1, tercera 7. ¿No? Me queda así. Entonces será 7 logaritmo en base 3 de x más 2 logaritmo en base 3 de x menos 2. Y observen que estos dos términos son semejantes. ¿Sí? Son semejantes ¿por qué? Porque se repite logaritmo en base 3 de x. Entonces, como son semejantes, ¿qué hago con los coeficientes? Los sumo. 7 más 2, 9. O sea que aquí me queda así. 9 logaritmo en base 3 de x menos 2. Recuerden que nuestra misión era escribir esto como un único logaritmo. Entonces todavía nos falta, ¿no? Porque todavía no está como un único logaritmo. Entonces aquí yo necesito, si necesito escribir esto como un único logaritmo, necesito este 2 escribirlo como un logaritmo de base 3. Entonces, ¿cómo yo puedo escribir este 2 con un logaritmo de base 3? Necesitaría un número, algo similar a esto, solamente que, miren que aquí tengo logaritmo en base 5 de 5, me quedó 2. Yo quiero algo similar, pero con logaritmo de 3. Entonces, ¿qué debería tener? Logaritmo en base 3 de 3. Entonces, para que aquí de resultado me quede 2, yo podría escribir esto como logaritmo en base 3 de 3 al cuadrado. Noten que aquí este número igual es 2, porque el logaritmo, si aplico esta propiedad, me quedo solo con el exponente. O sea que este resultado es 2. Pero lo escribo así porque si necesito escribir un único logaritmo, debo tener una resta de 2 logaritmos en la misma base. Entonces de aquí ya estoy casi cerca. De aquí ya estoy casi cerca. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como la resta de 2 logaritmos en la misma base, yo sí la puedo escribir como un único logaritmo, necesito este 9 quitarlo de aquí. La única manera de quitarlo de aquí es regresarlo ¿a dónde? A que sea exponente de la x. O sea que aquí voy a tener algo más o menos así. Logaritmo en base 3 de x a la 9 menos, y acá tengo logaritmo en base 3 de 3 al cuadrado, pero 3 al cuadrado es 9. Entonces lo vamos a escribir como logaritmo en base 3 de 9. Y ahí ya estoy a un paso de hacerlo un solo logaritmo, porque cuando yo tengo una resta de 2 logaritmos en la misma base, puedo escribirlo como un solo logaritmo en la misma base. Pero ¿qué tengo que hacer con los argumentos? Tengo que dividirlos, ¿no? El que es positivo va al numerador y el que es negativo, pues y el que está con el signo menos, ese va al denominador. Entonces 9. Y ahí hemos terminado
he escrito toda esa expresión como un único logaritmo. Eso es lo que nos pedía, ¿no? Preguntas. Bien, queda menos de 5 minutos y estoy pasándome el tiempo.